Ayer todavía hablábamos de un mercado dividido, con señales positivas por un lado y dudas por el otro. Muchos esperaban otra sacudida por la tensión geopolítica y el petróleo. Sin embargo, Bitcoin volvió a ignorar el guión que parecía escrito para él. Cuando todo apuntaba a una retirada de los activos de riesgo, la red de Bitcoin volvió a colocarse frente a una zona clave. Bienvenidos a Satoshi Manía Cripto. Hoy vamos a conectar piezas que, vistas por separado, parecen noticias independientes, pero juntas muestran una reconfiguración silenciosa del sistema monetario. Bitcoin recupera terreno, los fondos mueven capital y Robinhood y Coinbase preparan mercados donde acciones, stablecoins y activos digitales compartirán infraestructura. Guerreros del bloque, esto ya no va únicamente de comprar criptomonedas, va de quién construirá el próximo sistema bursátil. Bitcoin rozó máximos de 7 semanas pese a la escalada entre Estados Unidos e Irán, Hormuz y nuevos aranceles. Incluso el petróleo alcanzó niveles elevados, una combinación que normalmente habría teñido de rojo los mercados financieros. Pero esta vez el precio siguió subiendo, acompañado por la resistencia de Wall Street. Parece que los inversores descuentan una futura relajación de las tensiones, aunque confiarse ahora sería como entrar en una tormenta con gafas de sol, elegante, sí, prudente, no demasiado. La zona alrededor de los $67.000 es importante, pero el gran punto de decisión sigue más arriba. Bitcoin todavía necesita recuperar con claridad su media móvil de 21 semanas, situada cerca de los $69.700 cuando se publicó el análisis. Hasta que eso ocurra, no podemos declarar muerto el mercado bajista ni lanzar fuegos artificiales desde la bóveda digital. La recuperación existe, pero necesita confirmación, y aquí aparece la primera señal que cambia el tono de la jornada. Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos acumularon 5 sesiones consecutivas de entradas netas, la racha más larga desde comienzos de mayo. Solo el lunes recibieron $226,9 millones y, durante esas 5 jornadas, el flujo de capital alcanzó aproximadamente $727,3 millones. Criptonautas, esto no significa que la banca internacional haya encendido todas sus máquinas para comprar Bitcoin sin límite. Los analistas advierten que quizá reflejen menos presión vendedora, no un regreso institucional masivo. Pero después de semanas de salidas, ver al dinero institucional regresar durante 5 sesiones consecutivas cambia la imagen del mercado. Mientras muchos pequeños inversores esperan una señal perfecta, los fondos ya están tanteando el terreno. Ahora bien, el movimiento no termina en los ETF que compran Bitcoin. CoinShares acaba de lanzar en Europa su primer ETF UCITS dedicado a compañías públicas de minería de Bitcoin. El fondo, identificado con el ticker MINE, comenzó a cotizar en Deutsche Börse Xetra y ofrece exposición regulada a una cesta de mineras mediante un vehículo domiciliado en Irlanda. La jugada es más profunda de lo que parece. Primero, los grandes capitales consiguieron exposición directa al activo. Ahora pueden posicionarse sobre centros de datos, energía y empresas que protegen la cadena de bloques. Los guardianes monetarios no están abrazando la descentralización por romanticismo. Aquí nadie se levanta en Wall Street recitando el libro blanco de Satoshi durante el desayuno. Están creando productos porque detectan demanda dentro del universo blockchain. Pero rompe bloques del cifrado, agarraos, porque ahora entramos en el corazón de la reconfiguración silenciosa. Arcus, un exchange descentralizado construido por el equipo relacionado con DYDX y respaldado por Robinhood Crypto, lanzó acciones tokenizadas y futuros perpetuos en Robinhood Chain. La plataforma ofrece más de 95 tokens vinculados a acciones, además de mercados sobre activos cripto, índices, materias primas y ETF. Entre las compañías representadas aparecen Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Meta, Google y Amazon. Todo funciona mediante una cuenta de autocustodia, mientras la stablecoin USDG de Pasos actúa como activo principal para garantías y liquidaciones.
Es decir, acciones del sistema bursátil, derivados y criptomonedas empiezan a convivir dentro de una infraestructura de pagos basada en blockchain. Esto, amantes de la criptoesfera, ya no parece un experimento escondido en una esquina del entorno cripto. Parece el boceto de un mercado financiero que nunca cierra. Y casi al mismo tiempo, Base Network, la red de segunda capa de Ethereum respaldada por Coinbase, confirmó que el lanzamiento de acciones tokenizadas respaldadas uno a uno es inminente. Jesse Pollack reconoció que Base Network había quedado por detrás de Robinhood, pero explicó que están ultimando los detalles. Además, la red está abandonando parte de su enfoque social para concentrarse en trading, pagos, agentes de inteligencia artificial y activos tokenizados. Aquí Ethereum entra en escena sin necesidad de gritar. Mientras Bitcoin funciona como reserva digital y absorbe flujo institucional, su ecosistema vecino se convierte en territorio de construcción para la nueva arquitectura del dinero. Robinhood Chain y Base Network utilizan entornos compatibles con Ethereum, y ambas quieren atraer liquidez, usuarios, desarrolladores y activos del distrito financiero hacia la cadena de bloques. Surfeadores de la blockchain, observad la secuencia. Primero llegaron las stablecoins, después los ETF, luego la custodia regulada y ahora las acciones tokenizadas. Cada pieza reduce la distancia entre los mercados tradicionales y el entorno cripto. No se está produciendo una sustitución inmediata, sino una infiltración gradual. El sistema financiero no derriba su edificio, está trasladando habitaciones enteras al universo blockchain. Sin embargo, cuando la infraestructura cambia, comienza la batalla por controlar sus puertas. En Reino Unido, un grupo parlamentario abrió una investigación sobre las restricciones bancarias que sufren empresas y consumidores cripto. Una encuesta entre 10 exchanges indicó que los bancos bloquearon o retrasaron el 40% de las operaciones hacia plataformas digitales. Además, el 70% de las compañías afirmó que estas barreras redujeron su disposición a invertir, contratar o expandirse. La contradicción es evidente: un Estado puede prometer innovación, pero si su infraestructura de pagos sigue cerrada, la licencia parece un cartel sobre una puerta bloqueada. Los reguladores financieros hablan de apertura, mientras determinadas entidades tratan al sector como si cada transferencia llevara una capa y un antifaz. Rusia está recorriendo el camino contrario, aunque con un control estatal mucho más fuerte. Su parlamento aprobó un marco que regularía exchanges, brokers, gestores, custodios y proveedores de intercambio. También permitiría utilizar activos digitales en operaciones de comercio exterior, pero mantendría prohibidos los pagos con criptomonedas dentro del país. El Banco de Rusia recibiría una posición central para decidir qué activos pueden ofrecerse y mediante qué intermediarios. No es descentralización pura, es integración dirigida por el aparato estatal. Rusia quiere aprovechar las fronteras digitales para sus operaciones internacionales sin perder el control interior. La tecnología entra, pero los centros de poder intentan decidir por dónde circula, quién puede tocarla y qué límites tendrá. Europa tampoco escapa al conflicto. Tras finalizar el periodo transitorio de MiCA, el responsable de Gate Europe advirtió que algunas empresas con licencia podrían abandonar el mercado porque no lograrían sostener los costes de cumplimiento. La regulación ofrece reglas y protección, pero también puede concentrar el sector en compañías capaces de financiar enormes departamentos legales, expulsando proyectos pequeños hacia otras jurisdicciones. Y ahora juntad todas las piezas. Bitcoin resiste una presión macroeconómica que parecía diseñada para frenarlo. Los ETF encadenan entradas. Europa crea exposición regulada a la minería. Robinhood y Coinbase compiten por llevar acciones a blockchain. Reino Unido investiga a sus bancos, Rusia construye su marco y MiCA redibuja el mapa competitivo. Esto no confirma que mañana Bitcoin vaya a romper los $70.000, tampoco garantiza una subida sin volatilidad. Lo que sí muestra es algo más importante: la infraestructura financiera mundial está entrando en una fase de reorganización.
El precio llama la atención, pero el movimiento real ocurre entre fondos, stablecoins, redes de Ethereum, custodia, regulación y mercados tokenizados. Satoshi Nakamoto creó Bitcoin para permitir el intercambio de valor sin depender de una autoridad central. Años después, las instituciones que miraban aquella idea con distancia buscan productos, licencias y vías de acceso para entrar en su órbita. ¡Qué ironía tan hermosa! Quisieron ignorar la puerta y terminaron construyendo una fila delante de ella. Por eso, guerreros, hoy no debemos mirar únicamente la vela. Debemos vigilar si Bitcoin supera sus zonas clave, si continúan las entradas en ETF y si la tokenización consigue atraer liquidez. Ahí estará la confirmación de que este cambio silencioso empieza a convertirse en una nueva fase visible. Si este análisis os ha ayudado a entender lo que se mueve detrás del precio, suscribíos a Satoshi Manía Cripto, activad la campana, dejad vuestro like y compartid el vídeo con otro criptonauta. Aquí seguimos juntos, bloque a bloque, leyendo el mercado sin vender humo y preparados para la próxima sacudida de la criptoesfera.